Mi pregunta es, ¿tienen la capacidad? ¿Están desarrollando armas, estrategias u otras formas de tomar esa voluntad e intención y convertirla en algo de peligro inminente para el pueblo estadounidense? Senador, ese es exactamente el tema que más me preocupa. Poder proporcionar que tengan los recursos necesarios para brindar las señales e indicios que permitan saber e identificar cuándo cambian. Esa voluntad e intención debe ir acompañada de la capacidad y la aptitud. Eso es algo que nos resulta muy difícil de determinar en el Sahel en este momento, dada nuestra presencia limitada. Bueno, señores, lo que ha ocurrido en los últimos días en el Congreso de los Estados Unidos ha sido una locura total. Los altos mandos militares de Donald Trump han ido a testificar bajo juramento y han admitido fracaso tras fracaso. Amigos, lo que dijeron destruye por completo lo que el trumpismo le ha estado diciendo al pueblo estadounidense sobre esta guerra. Les hablo de personas como el almirante que dirige las operaciones en Irán o el general que dirige las operaciones en África. Todo lo que han estado diciendo sobre el estrecho de Hormuz, sobre los crímenes de guerra, sobre el estado real de la seguridad nacional en Estados Unidos, ha sido un fracaso. Y lo dicen ellos, no la prensa, no los demócratas, sus propios generales y almirantes. Pero antes de continuar, como siempre, sean bienvenidos a un nuevo video. No se olviden de apoyarme con su like, compartir el contenido, suscribirse al canal, si es que aún no lo han hecho, y dejarme sus opiniones en la caja de comentarios. Bueno, quiero que arranquemos con algo que el trumpismo lleva mucho tiempo negándose, y es el resurgimiento de grupos terroristas. Como bien saben ustedes, Donald Trump ha dicho que ha eliminado a ISIS por completo, que Al-Qaeda, en otras palabras, ya no es una amenaza. O sea que el terrorismo está bajo control. Y bueno, pues, los senadores King y Wicker le preguntaron al general Anderson exactamente sobre eso. Escuchen lo que dice. Usted mencionó anteriormente que Al-Qaeda e ISIS han resurgido en África. El término epicentro se ha utilizado varias veces para referirse al terrorismo mundial. Usted usó el término, dijo que tienen la voluntad y la intención de atacar el territorio nacional. Mi pregunta es, ¿tienen la capacidad? ¿Están desarrollando armas, estrategias u otras formas de tomar esa voluntad e intención y convertirla en algo de peligro inminente para el pueblo estadounidense? Senador, ese es exactamente el tema que más me preocupa. Poder proporcionar que tengan los recursos necesarios para brindar las señales e indicios que permitan saber e identificar cuándo cambian. Esa voluntad e intención debe ir acompañada de la capacidad y la aptitud. Eso es algo que nos resulta muy difícil de determinar en el Sahel en este momento, dada nuestra presencia limitada. Esa iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Tenemos nosotros la capacidad de determinar su capacidad? Parece que acaba de decir que no tenemos la capacidad que deberíamos tener o que necesitamos. Senador, por eso en la propuesta del presidente hemos solicitado capacidades adicionales de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. ¿Y por qué? También estamos considerando un enfoque escalonado para analizar todo desde la superficie hasta el espacio, considerar recursos comerciales, tecnologías emergentes y también fuentes abiertas, y utilizar estas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial, para fusionar estos múltiples tipos diferentes de ISR escalonado, para poder obtener ese entendimiento e iluminar este agujero negro de inteligencia en el Sahel. No podemos permitirnos de manera sostenible hacer eso únicamente con ISR aéreo, así que debemos considerar un enfoque multifacético. Hay algunas tecnologías emergentes muy prometedoras que estamos explorando y que son asequibles y sostenibles, y que también pueden funcionar con nuestros socios, porque uno de los puntos clave de esto es que no necesariamente nos corresponde a nosotros actuar. Así que contar con esa inteligencia que podamos compartir con los socios para que ellos puedan actuar ante una amenaza mutua será clave para nuestro futuro. Pero poder comprender eso es la prioridad número 1 del comando, y es donde estamos considerando invertir en tecnología emergente. Y creo que, como usted declaró, si toman el control de la capital de Bali, ese sería un momento muy peligroso. Los grupos terroristas
están en auge, en África y en otras partes del mundo, representando una amenaza inminente para los Estados Unidos. Lo acaba de admitir el comandante del AFRICOM, bajo juramento, señores. Mientras que el trumpismo nos dice que todo está bajo control, sus propios almirantes y generales dicen lo contrario bajo juramento. Es más, el senador King quiso profundizar un poco más. Escuchen esto. General Anderson, hábleme sobre la pérdida de poder blando en África, nuestro abandono de USAID y lo que ha sucedido con los chinos y los rusos. Tengo entendido que ahora ellos están llenando ese vacío, además de las otras acciones agresivas que están tomando. Senador, yo diría que sí. Observamos todas las facetas del poder nacional y cómo aplicarlas en el continente para lograr resultados en materia de seguridad. A menudo hemos Quitado una de las facetas de nuestro poder nacional de la mesa unilateralmente, sin razón aparente, otra. que el simple capricho de Elon Musk. Senador, trabajamos muy de cerca con el Departamento de Estado, con Comercio y Energía para analizar los requisitos de seguridad en el continente. Este verano se unirá a mi equipo un funcionario comercial del Servicio Exterior junto con un enlace del Departamento de Energía para analizar oportunidades económicas. Básicamente hemos dejado de lado todo el papel que desempeñaba USAID en el continente. Eso ya no existe. ¿No es esa una pregunta de sí o no? Senador, todavía hay programas de ayuda que están activos en el continente. Están mucho más reducidos que antes. Mucho más reducidos. Es justo decirlo. A ver, amigos, hay algo que tenemos que entender. ¿Por qué está sucediendo esto? Justamente en este preciso momento. Y es que no es una coincidencia. El trumpismo recortó el USAID, recortó programas de soft power estadounidense, eliminó los programas que trabajaban con comunidades locales en países vulnerables justamente para evitar que suceda esto, que los grupos terroristas ganaran terreno. Y claro, lo que estos militares están admitiendo es que estos recortes tienen consecuencias reales, y es lo que estamos viendo. Y cuando Estados Unidos se retira del mundo, los grupos terroristas llenan ese vacío. Y obviamente esto tarde o temprano representa una amenaza directa para la seguridad estadounidense. Así de simple. Luego, la senadora demócrata Slotkin fue por algo que conecta mucho con este viaje de Donald Trump a China. Porque mientras el trumpismo estaba en Beijing, dándole la pelota a Xi Jinping, sus propios militares amigos, admitiendo algo muy incómodo sobre China e Irán. Escuchen esto. ¿Cree usted es correcto que, aunque militarmente podríamos ser capaces de abrir físicamente los estrechos, ellos aún conservan la capacidad de afectar la infraestructura en la región y, por lo tanto, de alguna manera tienen un poder de veto sobre la economía mundial en este momento? Senador, yo diría desde una perspectiva militar que caracterizaría a Irán como teniendo una capacidad remanente en varios dominios. En cuanto al poder de veto, realmente preferiría dejar esa caracterización a los responsables políticos. Pero una pregunta, disculpe. ¿Podrían llegar a atacar la infraestructura petrolera en toda la zona del Golfo Pérsico? Tienen una capacidad muy moderada, si no es que pequeña, para continuar con ataques. Y por supuesto nosotros, en consecuencia, nos hemos preparado para tal contingencia. De acuerdo. Pero si pudiéramos, si tenemos el poder militar para abrir el estrecho y su amenaza es, entre comillas, moderada o pequeña, ¿por qué simplemente no lo hacemos? Senador, realmente preferiría dejar ese asunto, en particular a los responsables políticos. Y el estrecho, claramente, está en el centro de la negociación que se está llevando a cabo ahora. Sí. Quiero decir, a mí me parece que ellos ciertamente todavía tienen, aunque sea un poder disminuido, pero si el ejército de Estados Unidos no está abriendo físicamente el estrecho en este momento, es porque los iraníes realmente tienen la capacidad de llevar a cabo ataques con drones en los países del Golfo, afectando su infraestructura petrolera y haciendo que el precio del petróleo a nivel mundial suba aún más. Así que
Ya sabes, puede que esté disminuida, pero es una capacidad real, a menos que me esté perdiendo de algo. ¿Puedes describirme, por favor? Soy muy sensible respecto a la manera en que países como Rusia o China pueden estar permitiendo que los iraníes apunten y maten a fuerzas estadounidenses o que les proporcionen inteligencia sobre sus ubicaciones en tiempo real o casi en tiempo real. ¿Sería correcto decir que los chinos están proporcionando inteligencia a los iraníes para ayudarles a atacar a las fuerzas estadounidenses? Senador, mejor hablemos de inteligencia en privado, pero puedo decir que el ejército iraní usa mayormente equipamiento ruso y chino. De acuerdo. Creo que ya sabes, parece que el gobierno chino y o empresas chinas están ayudando y colaborando con los iraníes al proporcionar esa información. Entiendo que no queremos entrar en detalles, pero parte de esto está, digamos, en la prensa abierta. Solo diría que personalmente siento que eso cruza un Rubicón. Cada vez que otro país proporciona ese tipo de inteligencia a un adversario, creo que eso debería pesar mucho en nuestro cálculo, en nuestras conversaciones. Sé que el presidente está ahora mismo con el gobierno chino, pero espero que, sin importar de qué partido seamos, ese sea un Rubicón que todos creemos que una vez cruzado estamos en una conversación muy diferente y espero que eso se esté reflejando en Pekín. Cedo la palabra. China suministrando armas a Irán. Es lo que estaba sucediendo, señores. Lo acaban de admitir. O sea que mientras el trumpismo estaba de lamebotas con Xi Jinping, diciéndole que es un gran líder y tiene mucho respeto por China. China armando a Irán. Fue lo que sucedió. El aliado de Trump en las negociaciones armando al enemigo de Trump en la guerra. Punto final. Luego la senadora demócrata Hirono señaló algo que hay que entender, amigos, porque es el origen de todo este problema. Escuchen. Cameron Cooper, ¿no? ¿Alguna vez el presidente le explicó por qué rompió el hot CPOA? Senador, ese es un asunto de política que habría esperado que cualquiera discutiera conmigo. ¿Nunca le explicó por qué rompió el JCPOA? ¿O se lo explicó o no se lo explicó? No le estoy pidiendo la conversación en sí, pero casualmente le explicó por qué hizo algo que llevó a lo que la crisis nuclear que ahora estamos enfrentando respecto a Irán y su uranio enriquecido. Senador, yo estaba en una asignación completamente diferente cuando esto ocurrió hace 8 años. Así que aparentemente el presidente no tuvo una conversación con nadie. De hecho, fue una decisión unilateral que él tomó. Ahora, usted tiene una vasta experiencia, almirante, y en la marina, etc. Y antes de que antes de que atacáramos a Irán, ¿se le pasó por la mente que Irán podría cerrar el estrecho de Hormuz? Senador, como usted sabe, una de mis responsabilidades como comandante de combate es generar una amplia gama de opciones con los riesgos y oportunidades asociados y presentarlas al secretario y al presidente. Creo que no sería apropiado hablar específicamente de cuáles son esas opciones. Pregunto. Siempre las elaboramos de manera muy exhaustiva. Disculpe. Le estoy preguntando si con su experiencia pensó que en caso de que atacáramos a Irán, ellos cerrarían el estrecho de Hormuz. ¿Eso pasó por su mente? Senador, he transitado por el estrecho unas 100 veces. Pienso en el estrecho de Hormuz prácticamente todos los días. Entonces eso es un sí. Que usted es muy consciente de que el estrecho de Hormuz, exactamente lo que ocurrió, es algo que usted contempló que podría suceder. Espero que así sea, porque con su experiencia tengo que concluir que usted contempló esa posibilidad. Entonces, usted mencionó que nuestros diplomáticos están involucrados en las negociaciones. ¿Quiénes son esos diplomáticos? Senador, realmente le remitiría a la Casa Blanca para saber quién está específicamente involucrado. Bueno, aparentemente los diplomáticos son Jared Kushner, quien creo que ni siquiera trabaja para nuestro país, y el señor Whitlock, Steve Whitlock, quien resulta ser no creo que tenga mucha experiencia participando en este tipo de negociaciones, así que aquí estamos. El JCPOA, que fue el resultado de negociaciones muy intensas entre muchos países, y que actuemos como si la idea de un acuerdo nuclear fuera algo que se le ocurrió solo al presidente Trump y no a sus predecesores, es bastante ridículo.
y de hecho teníamos en vigor un régimen que estaba destinado a hacer precisamente eso, que era evitar un Irán nuclear. El famoso acuerdo nuclear que Obama negoció con Irán. El acuerdo que en teoría mantenía el enriquecimiento de uranio iraní en los niveles más bajos. Recordemos que es el acuerdo que tenía Irán bajo supervisión internacional. Y el trumpismo lo abandonó en su primer mandato. Y solo porque odiaba que este acuerdo tenga el nombre de Obama. Pues sin ese acuerdo, amigos, Irán empezó a enriquecer uranio nuevamente. Sin ese acuerdo, las tensiones terminaron escalando. Y sin ese acuerdo llegamos a donde estamos hoy, con una guerra y con el estrecho de Hormuz cerrado. Todo porque el trumpismo estaba obsesionado con el nombre de Obama. Luego, la senadora demócrata Shaheen preguntó sobre algo que creo que ha pasado casi desapercibido en todo lo que es la cobertura de esta guerra, y es el papel de Ucrania. Porque claro, mientras el trumpismo ha estado ignorando a Ucrania, han estado negándole el apoyo que, por cierto, ya estaba aprobado por el Congreso para Ucrania. Ucrania ha estado haciendo algo que Estados Unidos ya no está haciendo, señores, y es compartir tecnología militar con sus aliados, ayudar a construir defensas de las democracias en todo el mundo. Es más, estos militares lo reconocen. Lo escuchen. Una de las cosas que ha recibido bastante atención en las últimas semanas ha sido el trabajo del presidente Zelensky con algunos de nuestros aliados y socios en Oriente Medio en respuesta a la guerra en Irán, aprovechando la experiencia que los ucranianos han desarrollado para abordar respuestas contra drones. ¿Puede hablar un poco sobre lo que está viendo respecto a eso y si nuestros aliados y socios consideran útil ese tipo de apoyo por parte de los ucranianos? Senador, creo que lo más significativo es que adoptamos tácticas y procedimientos de los ucranianos que nos han ayudado a defender a los estadounidenses. Todos nuestros socios trabajan de alguna manera o forma con Ucrania. Prefiero que ellos hablen al respecto, pero son más efectivos como resultado. Sí. Gracias. Gracias, señor presidente. Así es, señores. Duela a quien le duela, es una realidad. El país al que el trumpismo ha estado ignorando, al que no han querido enviar el dinero ya aprobado por el Congreso, está haciendo más por seguridad colectiva de las democracias que el propio Donald Trump. Y bueno, pues luego llegó el momento más importante de toda la audiencia sobre el estrecho de Hormuz, porque el senador Blumenthal le preguntó al almirante Cooper algo muy directo: si es que tiene la capacidad militar de abrir el estrecho de Hormuz. Escuchen. Independientemente de cuáles sean las cifras, Irán sigue representando una amenaza significativa para la navegación, porque dispone de misiles, lanchas rápidas y otros recursos que puede utilizar para atacar embarcaciones en la zona. ¿Correcto? Senador, en cada uno de esos casos, su capacidad ha sido degradada significativamente. Si solo me baso en mi propia experiencia profesional, en 100 cruces por el estrecho de Hormuz, normalmente se veían entre 20 y 40. Lanchas rápidas, y últimamente hemos visto 2 o 3. Así que la degradación significa que ha sido significativa, pero aún existe cierta capacidad residual. Con respecto a la amenaza que permanece, sus fuerzas tuvieron éxito en el Proyecto Libertad al permitir que los barcos atravesaran el estrecho, ¿correcto? Así es, señor. Y el Proyecto Libertad fue detenido. ¿Por qué motivo? Señor, creo que me remitiré a hace un par de días, al testimonio del presidente del Estado Mayor Conjunto ante el Comité de Asignaciones del Senado. Creo que lo caracterizó bien. La situación en el estrecho de Hormuz es bastante compleja en estos días y me gustaría ofrecer estos puntos rápidos. Primero y ante todo, Estados Unidos controla, a través de nuestro bloqueo, del cual estaría encantado de hablar, el flujo general del comercio que entra y sale de Irán. La capacidad iraní para detener el comercio a través del estrecho se ha visto drásticamente mermada, pero su voz se oye con fuerza. Y esas amenazas son claramente escuchadas por el sector comercial y el sector asegurador. Esos son factores. Ciertamente hay factores relacionados con la energía y, además de todo eso,
En este proyecto, disculpen la interrupción, pero me falta tiempo. Creo que el punto que quiero señalar aquí es que el proyecto Freedom podría reiniciarse y las voces de los iraníes, por fuertes que sean, podrían ser contradichas o reducir su impacto. Si el proyecto Freedom estuviera en marcha, y el mundo podría ver que los barcos estaban cruzando el estrecho. ¿Estoy equivocado en esa opinión? Senador, tenemos diversas contingencias preparadas para ejecutar. Corresponde a los políticos cualquier asunto sobre el estrecho de Hormuz, dadas las delicadas negociaciones actuales, donde es un tema central. ¿Y ha visto algún avance en esas negociaciones? Senador, remitiría esa pregunta a los diplomáticos y al equipo involucrado en las negociaciones. Permítame preguntarle, en el tiempo que me queda, uno de los objetivos que el presidente Trump expresó al inicio de esta guerra, que en mi opinión no podía lograrse solo con bombardeos, era asegurar el uranio enriquecido. ¿Estaría usted de acuerdo en que asegurar y tomar posesión de ese uranio exigiría el despliegue de tropas en tierra y bajas significativas para las fuerzas de Estados Unidos? Senador, en este foro en particular, creo que sería sumamente inapropiado, dada la naturaleza clasificada de cualquier contingencia, hablar sobre el programa nuclear. Pueden hacerlo, señores. Tienen la capacidad militar de abrir el estrecho de Hormuz. Pero que no lo están haciendo porque es una decisión política que va mucho más allá de su competencia. No es que no se pueda, es que el trumpismo no lo ordena. Y lo interesante es que el trumpismo lleva meses diciendo que el estrecho va a abrirse, que el proyecto Libertad va a funcionar, que tiene todo bajo control. Y sus propios militares dicen que pueden hacerlo, pero que él no lo quiere ordenar. ¿Tienen ustedes alguna idea de lo que puede significar esto, amigos? ¿Pueden entender un poco la magnitud de lo que significa de que tienes el poder, pero no lo usas, pero le sacas provecho? Ahí se los dejo de tarea. Luego el senador Kelly preguntó sobre algo que está directamente relacionado con los crímenes de guerra. Y es que el equipo que trabaja dentro del ejército para evitar bajas civiles es muy importante, ¿no? Porque, a ver, amigos, Donald Trump y Pete Hegseth desmantelaron ese equipo, recortaron el personal, eliminaron los procesos debidos. Y Cooper habló de un incidente en específico que han investigado sin mencionar su nombre. Escuchen. China y Rusia continúan expandiendo su influencia en toda África. Hablamos de esto en relación con la desinformación y la información errónea en muchos países africanos. Usted solicitó $94 millones para actividades de operaciones de información. Se le prometieron, y esto es para el año fiscal, 25 millones de dólares por parte del departamento. Finalmente, solo recibió $19 millones. ¿Puede hablar sobre la diferencia entre tener $19 millones para hacer ese trabajo y 94 millones? ¿Qué podría hacer si tuviera el financiamiento completo? General Anderson, lo entiendo. Quiero decir, vemos esto todo el tiempo. La cantidad de desinformación que proviene de los chinos y los rusos es un gran problema. Pero si pudiera explicarnos un poco sobre lo que podría hacer si tuviera el monto total solicitado. Senador, creo que el punto clave aquí es el momento actual. Estamos en un modo reactivo frente a la propaganda y otras operaciones de información, haciendo lo que podemos en este momento, lo que permitiría un financiamiento más completo, especialmente si es constante a lo largo del tiempo, sería construir una campaña de información y abordar estos problemas en todo el continente. Somos una de las pocas organizaciones que observa la totalidad del continente y puede entender cómo estas propagandas y desinformaciones se extienden a través de las fronteras. Trabajamos muy de cerca con el Departamento de Estado y las embajadas en esto para asegurarnos de que nuestro mensaje sea clave. Esto nos permitiría ayudar a coordinar ese mensaje a través de las regiones y en todo el continente. Para resaltar los problemas que surgen con esta desinformación, especialmente porque gran parte de ella está desestabilizando las democracias en la región. ¿Alguna vez sientes que deberíamos contrarrestar parte de su desinformación con desinformación propia?
Nuestra mejor herramienta es la verdad. Lo que Estados Unidos aporta es único. Somos un faro de esperanza mundial. Debemos hablar sobre quiénes somos. Este es el 250 aniversario de Estados Unidos. Hay una larga historia en el continente que es, quiero decir, esto tiene cosas buenas y malas, pero hay mucho bueno de lo que podemos hablar sobre lo que aporta Estados Unidos. El hecho de que John C. Robinson fundó a los Tuskegee Airmen, 2 años después fundó la Fuerza Aérea de Etiopía y luego pasó a fundar Ethiopian Airlines, que ahora es el orgullo no solo de Etiopía, sino de África. No es una historia muy conocida, es un vínculo que une a la aviación por años. Hay muchas historias así en el continente que debemos contar, así que enfoquémonos en lo bueno y en el vínculo positivo con Estados Unidos y obviar la desinformación de nuestros socios, pero debemos participar y ser activos en el espacio informativo. Recibiste alrededor del 25% de las solicitudes. Así que si recibieras el monto completo, podrías difundir más información positiva sobre lo que Estados Unidos está haciendo. Y sé que estos son tiempos difíciles en cuanto a recursos, incluso más allá de lo que tiene el Departamento de Defensa, USAID y otros, pero ¿cree usted que eso sería suficiente para contrarrestar la desinformación china y rusa? Senador, creo que las operaciones de información son una de las inversiones de menor costo que podemos hacer, que tienen un retorno desproporcionado y ayudan a amplificar los recursos limitados que tenemos en el ámbito militar y resaltar los beneficios que estos proporcionan y poder hablar de eso de manera amplia, creo que realmente tiene un impacto desproporcionado. Así que pequeñas inversiones pueden tener un gran impacto. Y este es un ámbito de la información donde creo que podemos lograr muchos avances, incluso a pesar de nuestra menor presencia física, que puede resaltar la totalidad de lo que Estados Unidos aporta. Totalmente de acuerdo. Ese, amigos, es solo un incidente, que es el bombardeo de la escuela primaria de Manap, donde fallecieron 160 niñas. Es lo único que han investigado. Hay que entender por qué. Porque, amigos, ha habido múltiples incidentes ya documentados. Bombardeos de escuelas, hospitales, zonas civiles en Irán. Han sido múltiples, pero solo se toma en cuenta una. La razón, amigos, por la que solo han investigado uno, no es porque solo haya ocurrido uno, es porque no van a investigar las demás. No quieren aceptar los crímenes de guerra ya cometidos. Justamente, la senadora Gillibrand lo expuso de manera demoledora. Escuchen. ¿Ha estado implementando todas las leyes requeridas por la legislación vigente para minimizar las muertes de civiles? Senador, hemos ejecutado cada operación de acuerdo con el derecho de los conflictos armados. El tema de las bajas civiles es una preocupación especial para mí. Prestamos atención a ello, seguimos todos los procedimientos y, en mi caso, he ido más allá para advertir personalmente al pueblo iraní en varias ocasiones, durante conflictos en los que estaban siendo potencialmente utilizados como... Pese al aviso, ¿por qué bombardeamos 22 escuelas? No hay indicios de que tengamos eso, que eso haya sido corroborado. Cero. ¿Cuántas escuelas hemos bombardeado? Se investiga una víctima civil por el disparo de 13,629 municiones. ¿Cómo se explican los informes públicos de que 22 escuelas y varios hospitales fueron dañados? No hay manera de que podamos corroborar eso. No hay ninguna indicación de eso, senador. ¿No hay manera de corroborarlo o no hay indicios de ello? ¿Cuál de las dos? No hay indicios. Bueno, la indicación es lo que está disponible públicamente. Si hay indicios, ¿han investigado esas denuncias? No lo hemos hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Si esto es algo que le apasiona, si usted cree que las bajas civiles no son consistentes con la ley de la guerra ni con las obligaciones de derechos humanos que nuestro ejército sigue regularmente con gran orgullo y diligencia, ¿por qué no ha investigado esas denuncias cuando se están haciendo públicamente en la portada del New York Times? Con gusto revisaré cada caso en particular. Nuestro equipo estará... ¿Lo logra? Me gustaría pedirles un informe detallado. Informen ustedes o su equipo de trabajo sobre si ha habido ataques que hayan provocado la destrucción de escuelas y hospitales. Y de ser así, ¿por qué han ocurrido? Y por último, ¿cómo han gestionado el recorte del 90% del personal que se supone debe evitar los objetivos civiles? Estaré encantado de proporcionar cualquier informe. Los invito a usted y al personal aquí presente a venir a Tampa para observar el proceso y ver exactamente cómo funciona. Gracias. Señores, hablamos de una violación grave del derecho internacional de la guerra, una que obliga
a todos los ejércitos en el mundo e investigar cualquier incidente donde pueda haberse bajas civiles. No es algo opcional, la ley, señores. Y Donald Trump no la está cumpliendo. Ese es el cuadro completo, amigos, de los militares del trumpismo bajo juramento. Grupos terroristas que resurgen, el recorte de programas esenciales que está causando un daño real, la exposición de cómo China ha armado a Irán y cómo por culpa de Trump hemos llegado hasta este punto. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. No se olviden de dejarme en la caja de comentarios sus opiniones sobre este tema. Apóyame con tu like, comparte el contenido, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.